Bajo el peso del cielo plomizo de finales de primavera, una lluvia densa golpea los ventanales del Palacio Apostólico. En una habitación cerrada, lejos de las miradas de la curia, un auditor de finanzas examina una cifra recién extraída de las entrañas contables del Vaticano. 300 millones de dólares. Una suma colosal que ha circulado a través de 4 cuentas consolidadas durante tan solo 11 meses. Y sin embargo, ninguna de las firmas que autorizaron los movimientos pertenece a alguien que el público o la prensa reconozcan. El auditor sabe al instante que no está ante un simple error de registro, ni ante una discrepancia menor de oficina. Es una grieta tectónica. En cuestión de semanas, este informe destruirá en silencio una amistad y un vínculo de confianza institucional que tardó casi 3 décadas en construirse. No habrá comunicados públicos inmediatos, ni conferencias de prensa apresuradas, ni una sola admisión oficial de que la estructura misma del Vaticano acaba de fracturarse. Pero detrás de los muros de piedra del Palacio Apostólico, el colapso ya ha comenzado. En el centro de este epicentro se encuentra el cardenal Augusto Ferrante, el hombre a quien el propio pontífice llegó a describir como uno de los administradores más brillantes de la Iglesia moderna. Lo que la investigación está a punto de desenterrar no solo transformará la admiración en sospecha, sino que convertirá la gestión institucional en un duelo personal devastador. El Papa León XIV, elegido en mayo de 2025, conocía bien el perfil de los hombres como Ferrante. Eran clérigos disciplinados, sobrios, casi invisibles en su impecable eficiencia. Hombres que no elevaban la voz, que jamás llegaban tarde y que jamás permitían que un documento circulara sin múltiples capas de aprobación previa. Cuando León XIV asumió el solio pontificio, el nombre de Ferrante surgió de inmediato en las consultas privadas como el único capaz de imponer finalmente orden en el convulso mapa financiero de la Santa Sede. Con más de 20 años de servicio en la curia romana, a lo largo de 3 pontificados, sin que el menor escándalo tocara su sotana, Ferrante hablaba 5 idiomas, mantenía un despacho inmaculado y transmitía una seguridad inquebrantable a sus subordinados. Para quienes trabajaban a su lado, era la última persona en todo Roma susceptible de ocultar un secreto. Esa reputación, construida con pulcritud matemática, lo volvió indispensable, y esa misma indispensabilidad se convirtió en el escudo perfecto para operar al margen de toda vigilancia. La historia de Ferrante no comenzó en los pasillos de poder del Vaticano, sino en un seminario a las afueras de Turín, cuando tenía apenas 18 años. Hijo de un contador público, Ferrante aprendió desde la infancia a tratar la precisión numérica no como una simple técnica de oficina, sino como un deber moral absoluto. Quienes compartieron con él sus primeros años de ministerio recordaban a un joven clérigo que corregía los informes de gastos de sus compañeros sin que nadie se lo pidiera y que dedicaba sus horas libres a reorganizar los archivos diocesanos simplemente porque el desorden le provocaba un malestar físico. No parecía moverlo la ambición vulgar, lo gobernaba un impulso mucho más profundo y complejo, la necesidad de control absoluto. Cada expediente debía ocupar su lugar exacto, cada cuenta debía cuadrar al centavo y cada responsabilidad debía estar nítidamente delimitada. Bajo su supervisión, nada podía quedar incierto. Con los años, sus antiguos colegas debatirían en voz baja si esa búsqueda obsesiva de orden no había terminado por endurecerse, convirtiéndose en un peligroso sentido de impunidad, en la convicción íntima de que la institución dependía tanto de su capacidad directiva que las reglas ordinarias ya no tenían por qué aplicarse a su persona. Al llegar a Roma pasados los 40 años, su destreza administrativa eclipsó rápidamente su labor teológica y pastoral. Ferrante ascendió a través de 3 oficinas financieras consecutivas del Vaticano, sobreviviendo a reestructuraciones que destruyeron las carreras de decenas de prelados. En las reuniones más tensas, se presentaba como la voz pragmática y serena entre facciones enfrentadas, capaz de traducir balances complejos para cardenales formados en la teología y no en las hojas de cálculo. Esa claridad analítica lo hizo esencial, y ser esencial lo convirtió paulatinamente en un hombre intocable. Cuando León XIV asumió el pontificado en 2025, heredó una arquitectura financiera profundamente lacerada. Durante años, los titulares habían documentado déficits crónicos, inversiones inmobiliarias fallidas y un sistema de pensiones al borde del colapso. No eran fallos meramente técnicos. Cada millón desaparecido minaba la credibilidad moral de la Iglesia, alimentada por las ofrendas y sacrificios de creyentes ordinarios, trabajadores y pensionados. Consciente de este peso, el nuevo Papa impulsó en el otoño de 2025 un ambicioso plan de reestructuración redactado por el propio Ferrante. La propuesta era impecable en el papel: consolidar 4 departamentos financieros dispersos en una sola oficina centralizada. Menos dependencias significaba menos resquicios para la fuga de fondos. Ferrante fue colocado en el centro de la nueva estructura, asumiendo la supervisión directa de las cuentas. Al principio, los números parecieron darle la razón. Los informes hablaban de estabilización,
y el cardenal ocupaba un lugar de honor en las cenas formales, a solo 2 asientos del Papa. León XIV, sin formación técnica en finanzas, depositó en él una confianza ciega, apoyándose en el colaborador que nunca traía problemas, sino soluciones. Sin embargo, en la sombra de este sistema recién centralizado, la estructura comenzó a operar en una dirección muy distinta. La anomalía no saltó a la luz a través de una gran auditoría externa, sino por la meticulosidad de Mateo, un auditor laico de 31 años recién incorporado a la plantilla. Mateo no buscaba ascensos ni tenía vínculos con la política eclesiástica. Aceptó el empleo por la estabilidad laboral que le permitía cuidar de su padre anciano. Su única intransigencia era frente a los números que se resistían a cuadrar. Al revisar una transferencia entre 2 cuentas consolidadas, descubrió una partida dirigida a una supuesta fundación benéfica católica en Malta. La organización, tras una verificación básica, sencillamente no existía. Mateo no dio carpetazo al asunto ni buscó proteger su puesto. Siguió el rastro del dinero. 14 días después, apareció una segunda transferencia al mismo destinatario inexistente, y luego una tercera. En cuestión de semanas, el hilo suelto reveló un entramado sistemático. Casi $300 millones desviados en 11 meses mediante empresas fantasma y cuentas opacas repartidas entre Malta, las Islas Caimán y una discreta entidad bancaria en Liechtenstein. La documentación parecía perfectamente legal en la superficie, pero la titularidad real de las entidades conducía de manera ineludible al círculo más íntimo del cardenal Ferrante. El supervisor de Mateo, consciente del impacto destructivo del hallazgo, utilizó el canal de denuncias confidenciales que el propio León XIV había creado para sortear los filtros de la curia. Cuando el informe llegó al escritorio papal, el impacto fue devastador. El Papa leyó el documento completo una vez, llegó a la última página y volvió a empezar. Lo leyó una tercera vez en absoluto silencio. Quienes lo rodearon esa semana notaron un cambio radical en su semblante. Mantenía las audiencias oficiales y salía a la ventana a bendecir a los peregrinos, pero guardaba un recogimiento interno denso, como quien intenta proteger una herida que aún no puede mostrar. En lugar de encarar de inmediato a su viejo amigo, León XIV ordenó una investigación forense independiente y externa, al margen de la curia, para verificar cada transacción. Durante las 6 semanas que duró la investigación secreta, el cardenal Ferrante continuó cruzando los pasillos del palacio con su aplomo habitual, despachando asuntos de presupuesto frente al Papa, sin saber que 2 pisos más arriba, un equipo de especialistas desmontaba meticulosamente su red contable. Para el pontífice, cada conversación de esa etapa se convirtió en una tortura de contención, conciliar la calidez de una amistad de casi 30 años con el peso implacable de una cifra que ocupaba todo el silencio de la sala. A principios de junio, los auditores forenses entregaron su informe final, 400 páginas de extractos bancarios y tasaciones inmobiliarias que demostraban que los fondos no solo se habían desviado, sino que se utilizaron para inflar el precio de compra de inmuebles del Vaticano, retornando los sobreprecios a las fundaciones fantasma. El plan de consolidación redactado por Ferrante no había sido diseñado para tapar grietas contables, sino para crear el vacío legal perfecto que él mismo controlaría. León XIV citó a Ferrante a su estudio privado un martes por la mañana. La reunión se celebró a puerta cerrada. Jamás se ha publicado lo que se dijeron en esa habitación, pero la realidad institucional fue inmediata. Ferrante no negó los hallazgos ante el comité posterior y fue despojado de todos sus cargos administrativos de forma fulminante. La caída del hombre más poderoso de las finanzas vaticanas desató una onda de choque sin precedentes. Mientras la curia intentaba comprender cómo un sistema de supervisión había fallado durante 11 meses consecutivos, una pregunta mucho más inquietante comenzó a circular por los pasillos del Palacio Apostólico. Si un administrador de reputación intachable y dominio técnico absoluto había logrado construir una estructura paralela de $300 millones a la sombra del Santo Padre, ¿cuántas otras parcelas del poder eclesiástico estaban operando bajo la misma premisa de impunidad y cuántos de los hombres de confianza del sistema estaban realmente libres de sospecha? La noticia del cese de Ferrante no se difundió a través de un comunicado oficial ni mediante una nota formal emitida por la sala de prensa. En el Vaticano, las noticias más graves se desplazan siempre a través de pequeños vacíos observados en la rutina diaria. El sillón habitual del cardenal en las reuniones de los jueves permaneció desierto. Un encuentro de trabajo que él debía presidir fue reasignado en silencio a un subordinado, sin explicaciones ni preámbulos. En menos de 72 horas, los pasillos del Palacio Apostólico y los círculos eclesiásticos de Roma entendieron que algo devastador había ocurrido con el hombre que hasta entonces encarnaba la eficiencia inquebrantable de la institución. Para el Papa León XIV, el golpe no pudo ser más doloroso ni ocurrir en un momento más crítico.
Apenas unas semanas antes, el pontífice se había presentado ante los obispos de todo el mundo para recordarles que la Iglesia jamás debía confundir la supervivencia institucional con su verdadera misión evangélica, insistiendo en que la estructura carece de sentido si pierde su capacidad de transmitir amor y esperanza. Ahora, sobre su escritorio, reposaba un informe de 400 páginas elaborado por contadores forenses, la prueba documental de que el hombre a quien él mismo había elevado para sanear las finanzas había utilizado el lenguaje de la Reforma para levantar un entramado al servicio de su propio beneficio. Quienes estuvieron cerca del Papa en los días posteriores a la confrontación privada no vieron a un líder entregado a la ira ni a un hombre montando una exhibición pública de dolor. Vieron a alguien que cargaba en silencio con un peso visiblemente más denso. Un colaborador cercano confirmaría tiempo después que la pérdida sufrida por el pontífice no era únicamente la de un administrador talentoso, sino la de un amigo personal. Ferrante era el compañero de cenas informales, el confidente en las horas de mayor presión, el hombre en cuya solidez técnica el Papa se había apoyado mientras intentaba adaptarse al solio pontificio. La traición no tenía la forma de un fallo administrativo. Se sentía exactamente como el duelo. Cuando un periodista formuló una pregunta oblicua sobre los cambios de personal en la oficina de finanzas durante una comparecencia pública, León XIV se limitó a ofrecer una respuesta breve y pausada sobre el compromiso inalterable de la Iglesia con la transparencia. No elevó la voz, no dio rodeos ni convirtió una herida privada en un espectáculo mediático. Contestó con serenidad y pasó al siguiente tema, dejando que la gravedad del momento hablara por sí sola. Sin embargo, tras las puertas cerradas de la curia, la fractura comenzó a expandirse en múltiples direcciones. Cardenales que habían colaborado estrechamente con Ferrante durante años empezaron a cuestionar en voz baja la integridad del sistema que permitió que $300 millones circularan sin control durante casi un año. La ironía del plan de consolidación propuesto por Ferrante resultaba sangrienta. La medida concebida para cerrar resquicios y eliminar la opacidad había creado, precisamente, la concentración de autoridad sin supervisión necesaria para ejecutar el fraude. Las discusiones entre los altos dignatarios eclesiásticos pronto trascendieron la figura de Ferrante. Surgió una duda estructural que nadie podía responder con tranquilidad. ¿Cuántos otros funcionarios capacitados operaban dentro de la curia sin una fiscalización real, simplemente porque la competencia técnica se había confundido con la rectitud moral? En las semanas siguientes, varios cardenales solicitaron discretamente auditorías para los controles de sus propios departamentos, no por acusaciones concretas, sino por la amarga certeza de que una conducta intachable de décadas ya no garantizaba nada. Mientras los cimientos de la jerarquía se tambaleaban, en el centro silencioso de la crisis permanecía Mateo. El joven auditor laico continuaba acudiendo cada mañana a su pequeño despacho, exactamente a la misma hora, revisando transferencias ordinarias que rara vez presentaban anomalías. Sabía que su hallazgo había desencadenado la caída de un príncipe de la Iglesia, pero rechazó cualquier intento de trato privilegiado. Cuando un compañero le preguntó por qué no había dejado pasar aquella primera incongruencia contable, Mateo respondió con sencillez que su trabajo consistía en garantizar que el dinero destinado a la Iglesia llegara a quienes verdaderamente lo necesitaban. No buscaba convertirse en un héroe ni cambiar el destino del Vaticano. Simplemente no podía tolerar que un número se negara a cuadrar con la realidad. La fractura provocada por la caída de Ferrante no tardó en traspasar los muros del Vaticano. En los círculos diplomáticos y entre los observadores internacionales acostumbrados a descodificar el lenguaje no verbal de la Santa Sede, las especulaciones comenzaron a multiplicarse. Surgieron teorías que intentaban vincular los $300 millones desviados con otros departamentos, otros cardenales y viejos escándalos del pasado que nada tenían que ver con el expediente real. Los funcionarios de la curia, impedidos de hacer declaraciones debido al proceso canónico en curso, se vieron obligados a encajar en silencio una ola de críticas desmedidas por faltas que no les pertenecían, añadiendo una capa de amargura a la crisis institucional. Dentro del propio colegio cardenalicio, la línea de fractura se profundizó. Por un lado, un sector de prelados cercanos a Ferrante insistía en mantener la cautela, argumentando que ningún juicio debía considerarse definitivo antes de que concluyeran las investigaciones canónicas formales. Para ellos, la justicia exigía tiempo, prudencia y respeto al debido proceso, evitando sucumbir a la presión de la opinión pública. Por otro lado, un grupo numeroso de purpurados sostenía que la falla principal ya se había producido. Independientemente del veredicto canónico final, el sistema había permitido que casi un año de transferencias fraudulentas pasara completamente desapercibido.
La confianza interna estaba rota y la pasividad ya no era una opción. Ante este escenario de resistencia y escepticismo, León XIV tomó una decisión que tomó por sorpresa a la vieja guardia de la curia. Rechazó la tradición histórica de gestionar los grandes escándalos mediante el silencio, el estancamiento burocrático y el paso del tiempo. En lugar de archivar el expediente o limitar la respuesta a un castigo individual, el Papa decretó la creación de un órgano permanente e independiente de supervisión financiera. Lo verdaderamente revolucionario de la nueva entidad era su composición. Estaría integrada por profesionales laicos, sin estatus clerical ni lazos de dependencia personal con los altos dignatarios de la Iglesia. La nueva autoridad de fiscalización reportaría de manera directa a la oficina papal, eliminando el filtro de los canales institucionales tradicionales por los que solían perderse los informes de advertencia. La medida llevaba implícita una confesión incómoda para la jerarquía. La confianza fraterna, por más sincera que fuera, no podía seguir siendo la única defensa de los recursos pertenecientes a una comunidad global de más de 1.000 millones de fieles. La verificación rigurosa no constituía una afrenta a la fraternidad cristiana, sino la única garantía real para proteger tanto a los inocentes como a las aportaciones de los creyentes ordinarios. Implementar la reforma desencadenó una intensa resistencia interna. Diversos altos funcionarios vieron la supervisión laica como una intromisión inaceptable en departamentos históricamente reservados a la discreción clerical. Acostumbrados a una cultura de autonomía y secreto, muchos clérigos rechazaban la idea de que auditores externos cuestionaran a hombres que habían dedicado su vida entera al servicio de la Santa Sede. León XIV tuvo que librar una batalla teológica y cultural para convencer a la curia de que la transparencia no minaba la autoridad legítima, sino que la protegía de la sospecha y evitaba que la lealtad ciega se convirtiera en un refugio para el delito. Al mismo tiempo, el Papa tuvo que examinar la falla en sus propios métodos. Su inclinación natural a delegar en colaboradores competentes, una virtud que le había servido durante años como obispo, se había transformado en una debilidad dentro de un sistema sin salvaguardas independientes. La lección de Ferrante le demostró que la competencia técnica y la integridad moral no siempre caminan juntas. En las semanas posteriores, sus colaboradores notaron una transformación radical en su estilo de trabajo. León XIV comenzó a formular preguntas minuciosas en cada informe financiero, exigiendo saber quién había verificado los datos, qué oficina había autorizado los traslados y si un revisor externo había auditado los balances antes de dar su aprobación final. Poco después de anunciar la creación del nuevo órgano de supervisión financiera, el Papa León XIV se presentó ante una asamblea de clérigos y administradores laicos para pronunciar una homilía en la que abordaría el principio teológico y humano subyacente a toda la crisis. La expectativa en el recinto era palpable. Ningún documento oficial citaba el nombre del cardenal Ferrante, las transferencias a través de Malta o Liechtenstein, ni la confrontación privada ocurrida semanas atrás en el estudio papal. Sin embargo, la tensión acumulada en el ambiente dejaba claro que cada uno de los presentes leía entre líneas el verdadero alcance de la convocatoria. El pontífice avanzó hacia el ambón con paso pausado, manteniendo la misma compostura seria y medida que había mostrado desde el inicio de las investigaciones. Frente a él se extendía una audiencia de hombres que habían dedicado décadas a la burocracia romana. Cardenales de la vieja guardia, prelados acostumbrados a la discreción del Palacio Apostólico y auditores laicos que representaban el nuevo esquema de fiscalización. La atmósfera del espacio, cargada de una sobriedad casi helada, parecía contener la respiración a la espera de un gesto o una declaración que marcara el rumbo definitivo de la institución. León XIV comenzó a hablar sin recurrir a la elocuencia dramática ni al patetismo. En su discurso, advirtió con firmeza que la Iglesia jamás debía permitir que la autoconservación institucional sustituyera a la misión fundamental para la cual fue creada. Explicó que la búsqueda de orden y la preservación de las estructuras carecen de valor evangélico si se convierten en un fin en sí mismas o en un refugio para el aislamiento moral. Para el pontífice, la verdadera prueba de la autoridad no residía en la capacidad de ocultar las debilidades del sistema para proteger su imagen externa, sino en la disposición a someterse a la verdad cuando la confianza hubiera fallado. Fue en ese momento cuando el Papa abordó el concepto clave que redefiniría las reglas del juego dentro de la curia. La vigilancia, afirmó ante la asamblea, no debe confundirse con la desconfianza generalizada ni con el desprecio a la fraternidad. Entendida en su sentido más profundo, la fiscalización rigurosa es una expresión directa de amor hacia aquellos a quienes la Iglesia está llamada a servir, una salvaguarda indispensable para evitar que la buena fe de los creyentes sea manipulada. Al pronunciar la palabra vigilancia, León XIV detuvo su lectura de forma deliberada.
Hizo una pausa prolongada que descansó en el salón en absoluto silencio, permitiendo que el peso exacto de la advertencia calara en cada rincón del recinto. Para la mayoría de los asistentes, la pausa pareció simplemente un énfasis retórico dentro de un sermón sobre la gestión eclesiástica. Pero para aquellos pocos que conocían los detalles de la auditoría de $300 millones y la caída en desgracia del cardenal Ferrante, el silencio tuvo un significado infinitamente más personal y devastador. Era el momento en que un pastor recordaba a sus oficiales el límite infranqueable de su deber, y quizás, el instante en que el propio Papa se recordaba a sí mismo que incluso los lazos de la amistad más estrecha deben rendirse ante la verdad implacable. Aquella proclamación despojó a la institución de sus máscaras más arraigadas. Demostró que la reputación inmaculada, los años de servicio intachable y la maestría técnica no podían volver a funcionar como un salvoconducto para eludir el escrutinio. La intervención de León XIV dejó al descubierto que el peligro más grave no residía únicamente en la codicia de los fondos desviados, sino en la arrogancia de creer que la propia capacidad coloca a un administrador por encima de las normas comunes. Las palabras del Papa devolvieron el valor a la honestidad silenciosa y cotidiana de quienes, como el joven auditor laico, entendían que la integridad de una institución depende de la voluntad de mirar 2 veces allí donde los demás eligen guardar silencio. El proceso canónico formal contra el cardenal Ferrante continuó su curso a puerta cerrada durante meses, avanzando con el ritmo pausado e imperturbable que caracteriza a los tribunales del Vaticano. Sin embargo, al margen de la sentencia definitiva que se emitiera en las salas judiciales, la transformación más profunda ya se había producido dentro del Palacio Apostólico. El verdadero desenlace no tuvo lugar en un tribunal ni en una sala de prensa, sino en la reestructuración irreversible del poder y en la firme determinación de no volver a depositar una confianza ciega y sin controles en un solo hombre, por impecable que fuera su trayectoria. Las consecuencias a largo plazo se tradujeron en reformas administrativas tangibles que alteraron la rutina diaria de la Santa Sede. El consenso interno dio paso a un marco normativo estricto. Las transferencias financieras de gran envergadura pasaron a requerir 2 firmas independientes e insustituibles. Se fijó un calendario obligatorio para auditorías externas periódicas y se estableció la rotación obligatoria de los administradores tras periodos definidos, impidiendo que cualquier funcionario consolidara un dominio permanente sobre las cuentas. La autoridad de Ferrante no fue sustituida por la figura de otro cardenal poderoso, sino por un sistema diseñado para evitar que cualquier prelado volviera a ser intocable. Para León XIV, el caso Ferrante redefinió su propio ejercicio del gobierno. El pontífice, que antes destacaba por delegar con amplitud en colaboradores eficaces, aprendió que la confianza sin mecanismos de verificación se convierte en una peligrosa vulnerabilidad. En las reuniones de trabajo posteriores a la crisis, los colaboradores del Papa presenciaron a un líder diferente, un hombre que escuchaba con atención, pero que formulaba preguntas directas e incisivas sobre los balances, exigiendo identificar a cada auditor y verificar cada cifra antes de otorgar su firma. Comprendió que la verdadera integridad no se presupone por el rango, y que la fiscalización constante no es una muestra de distanciamiento, sino un deber pastoral hacia la comunidad de creyentes. A nivel personal, la vida de los verdaderos protagonistas de esta historia retornó a la normalidad lejos de los reflectores. Mateo, el joven auditor laico que desentrañó la trama de los $300 millones, continuó acudiendo a su pequeño despacho a la misma hora de siempre. No recibió ascensos estruendosos ni condecoraciones públicas, una falta de protagonismo que se ajustaba con precisión a sus deseos. Cuando su supervisor le preguntó si le molestaba el anonimato de su aportación, respondió con serenidad que nunca había buscado el reconocimiento, sino hacer su trabajo para garantizar que las ofrendas llegaran a su destino legítimo. Mateo conservó una sola costumbre imperturbable de aquellos meses de tensión. Antes de autorizar cualquier transferencia, sin importar lo rutinaria o insignificante que pareciera, revisaba 2 veces el registro del destinatario. No lo hacía por la sospecha de hallar a un nuevo Ferrante, sino porque había aprendido de primera mano que la distancia entre una institución justa y un sistema corrupto depende a menudo de la voluntad de una persona común, dispuesta a examinar con atención una cifra ordinaria. La historia del desvío millonario concluye así con una lección institucional y humana. La santidad de la misión evangélica no excusa la fragilidad de las estructuras de gobierno, y la transparencia administrativa se revela como un acto supremo de servicio. La Iglesia no sostiene su credibilidad únicamente en los grandes discursos ni en